La obra era realizada por el Espíritu Santo, pero no era realizada al igual que lo conocemos nosotros como hoy la obra en el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a hacer una clara diferenciación para que usted también aprenda un poquito junto conmigo. Nuevo Testamento, Viejo Testamento, una forma de obrar del Espíritu Santo, otra forma de obrar del Espíritu Santo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 10, acá rápidamente, por las dudas, aquellos que no, si no llegan a ver por ahí, se pueden poner acá y en un poquito de lugar. El hermano va a colocar siempre los textos para que ustedes los sigan rápido, porque voy a ir tirando textos porque es mucho material. ¿Estamos? Así me pueden seguir y pueden estar ahí al tanto conmigo. Salmo 51, 10. Primeramente, vamos a ver cómo es el proceso, escuche bien, del Espíritu Santo en David. Todos conocemos a David, ¿no? O la gran mayoría de nosotros. David, o vieron la película, algo saben de David. Dice el Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Repitan otra vez, miren muy bien lo que dice ahí. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, acá está hablando, por supuesto, cuando habla de no quitar el Santo Espíritu de él, está hablando de que el Espíritu Santo reposa en él, pero al mismo tiempo se puede ir de él. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Iba a decir Viejo Testamento, ¿sí? Entonces, primer punto principal, acá estamos viendo una clara característica del Espíritu Santo retirándose de la vida de una persona. En este caso, no se retiró de David, sino que David está clamando porque eso es posible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Sigue diciendo en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. O sea, él había perdido el gozo a través de que el espíritu se va. Gedeón, para aquellos que leyeron un poquito más, también había vivido algo similar al momento de ir a las campañas. Él tenía diferentes guerras, él fue levantado de una familia muy chiquita, y cada vez que iba a una guerra, la Escritura dice que el espíritu le daba el poder y él podía ejercer la victoria dentro de las guerras. Nos vamos a alguien un poquito más conocido, a Saúl. Saúl vivió más o menos lo mismo, y el espíritu vino a Saúl desde el primer momento que fue ungido. Primera Samuel 11:5 nos dice: he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y en el versículo 6, que es lo que quiero que usted lea, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. O sea, Saúl tenía el Espíritu de Dios. ¿Estamos? Pero al mismo tiempo, después leemos en Primera de Samuel 16:14, y el hermano ahí con mucha rapidez lo pone, Primera de Samuel 16:14 dice, el Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Se apartó de Saúl, ¿sí? O sea, estamos viendo cómo el Espíritu Santo en Samuel, en Gedeón, lo podríamos también en el caso de Sansón también. Hay diferentes casos en el Antiguo Testamento donde el Espíritu reposa y el Espíritu se va. ¿Estamos hasta ahí, iglesia? Vamos a ver algo un poquito más directo en el libro de Ezequiel, versículo 12, capítulo 33. O como usted quiera, ¿no? Capítulo 33, versículo 12. Dice lo siguiente, porque quiero mostrarle bien clarito lo que es o cómo es el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dice, hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. Pero supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Versículo 18, y acá hace un resumen. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, ¿qué dice? Morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad,
y hacen lo que es justo y recto, vivirán por ello. ¿Sí? Esto está en la traducción Reina Valera, yo lo leí en NTV. Ahora, ¿qué está diciendo acá el libro de Ezequiel? Está diciendo, si alguien es recto, tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien se aparta de la vida recta, el Espíritu de Dios se aparta, porque dice que morirán. ¿Estamos de acuerdo? Esto estamos hablando, de vuelta le digo, ¿en dónde estamos hablando? En el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, como un mini resumen, era un acto salvífico de parte del Espíritu, y además el Espíritu se podía retirar si no había obediencia y quebrantamiento. Ahora, vimos algo de la parte del Antiguo Testamento. Ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento y vamos a dar vuelta a la página, ¿sí? Porque muchas veces, yo sé, personas que leen la Biblia y piensan de que se trabaja de la misma manera en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, y sacan textos o promesas del Antiguo Testamento y la aplican a la vida actual, ¿sí? Y tenemos que saber y trabajar con el contexto de lo que vemos los textos, ¿sí? Usted no me puede hablar de salvación si no me habla del Antiguo, si no me habla del Nuevo Testamento. Usted no me puede hablar de gracia si no me habla del Nuevo Testamento. Pero también, cuando nosotros hablamos de recibir al Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento se trabajaba de una forma y en el Nuevo Testamento de otra. Así que no se deje llevar por aquellos que digan, no, usted puede perder su salvación porque le leen el libro de Ezequiel, o porque le leen alguno de los libros de Samuel o demás, ¿sí? Quiero que usted entienda bien claro eso antes de entrar en el tema del proceso de conversión. Eso tiene que quedar bien en claro. Si leemos un texto del Antiguo Testamento que se refiere a la salvación o a la llenura del Espíritu, no es igual que en el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Eso es muy importante que usted lo sepa para no hacerse después lío, porque vamos a citar otros textos y le voy a dar la comparación. Ahora, en el Nuevo Testamento hay algo muy en claro que usted debe saber y no se lo debe olvidar jamás. La salvación no se puede perder. La salvación no se pierde en el Nuevo Testamento. Es imposible que usted pierda la salvación. Cuando no hay obediencia, escuche bien, y no hay quebrantamiento, es signo de que no hubo salvación. Pero si ese quebrantamiento y esa obediencia no se mantienen, es signo de que jamás hubo conversión. Lo voy a repetir de vuelta. Si el quebrantamiento y la obediencia se van de la vida de la persona, quiere decir que la persona en realidad nunca tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios. No quiere decir que el Espíritu de Dios se fue, a diferencia del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay una gran diferencia. Uno nunca lo recibió, al otro lo recibió y se fue. ¿Estamos? ¿Sí? En base a eso, yo quiero que usted se pueda centrar en algo. Entonces, ¿cuándo el Señor nos salva? Que es el punto principal que quiero ver. Y le voy a hacer dos preguntas, a ver cómo anda usted de teología. No digo que me contente entre todos, porque si no vamos a hacer un lío bárbaro. ¿Se salva al momento de creer en el Evangelio o se salva al momento de ser bautizado por el Espíritu Santo? Lo voy a repetir de vuelta. ¿Usted es salvo al momento de creer en el Evangelio o es salvo al momento de ser bautizado por el Espíritu Santo? Obviamente hay un montón de textos que avalan lo primero o avalan lo segundo. Pero lo cierto y la verdad es que no se pueden diferenciar los dos actos por separado. Los dos actos están complementados. Creer en el Evangelio nos hace al mismo tiempo ser salvos y ser bautizados por el Espíritu Santo. Al mismo tiempo que uno cree en el Evangelio, es bautizado por el Espíritu Santo. No son actos separados que ocurren fuera en diferente tiempo de su vida, por ejemplo. ¿Sí? Uno es salvo y recibe al Espíritu de Dios automáticamente. ¿Estamos, iglesia? Ahora lo vamos a ver en los textos, por supuesto, ¿no? Uno es salvo y recibe el Espíritu de Dios. Miren, el problema principal es que muchos no creen en el verdadero Evangelio, sino que creen en algo que le dicen que es el Evangelio. Como por ejemplo, recitan una oración, Señor, creo en ti, limpia mis pecados, Romanos 10, y listo. Entonces soy salvo porque profesé con mi boca, ¿sí? Le dicen eso, o le dicen, no, si pasás por las aguas de bautismo sos salvo. O si no, le dicen que si va al encuentro y vuelve del encuentro es salvo. Aunque ustedes no lo crean, he escuchado teologías de esa calaña, por no decir otra cosa.
Así que en resumidas cuentas, el Espíritu de Dios entra con la salvación, ¿sí? El problema es que muchas veces se predica un evangelio que no es el evangelio. Como le decía recién, hay enseñanzas que dicen que podemos ser salvos y luego ser bautizados por el Espíritu Santo, sea por separado. O sea, somos salvos y luego empezamos a hablar en lenguas, o gritamos como locos, o nos pasa algo y eso es signo del bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces se enseña eso. Uno dice, yo fui salvo tal fecha y fui bautizado en el Espíritu tal fecha. Lo escuchó muchas veces, ¿no? Seguramente lo habrá escuchado en muchas teologías. Bueno, eso no es bíblico. Los que dicen estas cosas no están considerando, por ejemplo, el texto de Efesios capítulo 1, versículo 13, que ahora el hermano lo va a colocar, porque no son actos por separado, porque dice la Escritura, Efesios 1:13, por favor. Y ahora ustedes, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros. También han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Además, miren lo que dice acá. Cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, o, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es exactamente lo mismo. Una vez que uno cree, es sellado por la promesa del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y acá, si seguimos leyendo, habla de arras. Arras quiere decir que, como yo lo puse acá en otra traducción, es la garantía. Es una garantía, es un sello que coloca el Señor en nosotros, que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando el Señor nos salva, nos da el Espíritu. No son dos actos por separado, cuando quizás alguno piensa o imagina y dice, no, yo recibí a Cristo porque hice mi oración de fe, que es una teología que se usa mucho, y luego cuando empiezo a decir, racatanga la masanda, soy salvo, por medio del Espíritu. No, pero no fui salvo antes. No, pasa que fuiste salvo antes y ahora vino una lengua extraña que no sé qué es. No se mezcla. La teología no es una cosa loca y complicada. No es que usted tiene que recibir el Espíritu o las lenguas, entre comillas, o empezar a gritar como loco, a retorcerse en el piso, porque si no, no recibió el Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Sabe cuánta gente se siente mal porque, bueno, voy a imitarlo a ver qué pasa? Es una teología que se usa mucho y no es real. Uno recibe la salvación cuando hay quebrantamiento, cuando hay convicción, que ahora lo vamos a ver. ¿Estamos? ¿Sí? Y al mismo tiempo recibe ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Con fuerza, el Espíritu de Dios. Vamos, no tenga miedo. Entonces, grábeselo en la mente, colóquelo ahí en la Biblia hermosamente y ponga lo siguiente. El acto salvador es realizado conjuntamente con el acto de posesión del Espíritu Santo. ¿Amén, iglesia? Hay enseñanzas que dicen que se recibe el Espíritu solo cuando alguien se entrega completamente. Eso tampoco es así. ¿Cómo que no es así? No es así. Eso es una de las cosas que enseñan, por ejemplo, en la Iglesia Universal. En la Iglesia Universal te dicen, vos vas a recibir el Espíritu Santo cuando te entregues completamente, cuando hagas todas las cadenas, cuando perdones a todos, cuando seas una mejor persona, o sea, cuando hagas esfuerzos entregando tu vida entera. Eso es lo que enseña, por ejemplo, en la Iglesia Universal. Uno dice, pastor, yo no pude recibir al Espíritu de Dios. Y no, ¿sabe lo que pasa? Usted no lo recibió porque no hay entrega completa. ¿Entrega completa qué? En las áreas del sentimiento, del perdón, de las finanzas. O sea, usted tiene que dar su diezmo, tiene que perdonar a todo el mundo. Si le quedó un tío lejano tercero que no perdonó y se murió, tiene que ir a la tumba a perdonarlo también. De esa manera recibe el Espíritu. Estoy siendo completamente irónico, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuándo uno realmente entrega todo? ¿Cuándo es el límite de que digo entrego todo? Me falta un tío lejano. Hoy estaba caminando y me peleé con el muchacho que pasaba con el perro, hizo pipí en la puerta de mi casa.
Eso quiere decir también que no entregué todo, porque hay algo más todavía que me queda. ¿Dónde está el límite de entregué todo? Usted solamente va a poder entregar todo cuando sea igual a Cristo. Nunca jamás va a entregar todo en su vida. O sea que tampoco puede encontrar como parámetro el recibir el Espíritu Santo por entregar todo. ¿Me va siguiendo lo que le digo? Ahora, yo quiero mostrarle la verdadera enseñanza de cómo recibir al Espíritu de Dios. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque no hay, escuche bien, no hay arrepentimiento bíblico cuando una persona no recibe el Espíritu. Porque el Espíritu uno no lo puede adquirir por esfuerzo. No hay esfuerzo posible para adquirir el Espíritu de Dios, o sea, la salvación. Dijimos recién que la salvación va conjuntamente con el Espíritu. Cuando uno recibe el Espíritu de Dios, es salvo. Esa es la analogía que siempre tenemos que ver en la Biblia. El Espíritu de Dios está, hay salvación. El Espíritu de Dios no está, no hay salvación. Siempre tiene que tener ese criterio en el momento de leer las Escrituras. Por lo tanto, si no hay un arrepentimiento bíblico, no hay salvación, porque no hay Espíritu Santo viviendo en nosotros. Yo quiero que leamos un pequeño resumen de lo que es el verdadero evangelio. Primera de Corintios 15, si pueden buscarlo. Primera de Corintios 15, dice así. La palabra dice: también os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, 15:1, por supuesto, ¿no? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué cosa? Sois salvos. O sea, si retenés la palabra que se te ha predicado. Si hay retención de palabra, quiere decir que hay arrepentimiento bíblico. Quiere decir que hay quebrantamiento, porque hay retención de palabra. ¿Estamos de acuerdo? Si no creíste en vano, ¿qué quiere decir? Que si vos te apartaste, en realidad nunca habías creído, que es recién lo que yo le acabé de explicar. ¿Se entiende? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y esto lo dice Pablo. Pablo recibió esto como evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, Pablo recibió ¿qué evangelio? Cristo en la cruz, Cristo crucificado. Ese es el núcleo del evangelio. Si nosotros queremos encontrar un núcleo en el evangelio, es Cristo crucificado, Cristo resucitado. Creer en Cristo resucitado, recibimiento del Espíritu. Salvación. ¿Estamos de acuerdo? Siempre ese es el núcleo del evangelio. No hay otro evangelio que no sea ese. Creer en Cristo resucitado. Es la única forma que usted puede realmente alcanzar la salvación. Creer en Cristo resucitado. Y si alguien viene con un evangelio diferente o le viene a explicar cualquier otra cosa, como le dije recién, no. Vos recibís el evangelio porque oraste una oración de fe. Recibiste el evangelio porque te bautizaste. Recibiste el evangelio porque te fuiste caminando hasta Luján. Recibiste el evangelio porque entregaste todo en tu vida. Escuche bien, porque entregaste todo en tu vida. Tampoco es así. Uno solamente recibe el evangelio cuando cree en Jesucristo resucitado, que Él fue a la cruz por nuestros pecados. Ahora yo voy a leer un pequeño resumen, pero yo quiero que vea un poquito qué pasa con aquellos que no vienen con un evangelio real. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo les dice a todos los gálatas, les dice: escuchen, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Cómo puede ser que tan rápido se apartaron por la gracia? Yo les dije, esto es de gracia. Gracia es un regalo. Escuchen bien, es un regalo. Dios les dio un regalo. Es algo, un regalo no se compra, un regalo no necesita esfuerzo. Un regalo no es algo a lo cual uno debe intentar poder llegar. Es un quebrantamiento. Gracias, lo recibo y creo que es real. Eso es recibir el evangelio. Porque dice Pablo, para seguir un evangelio diferente, versículo 7, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente de lo que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Escuche bien lo que dice. O sea,
El Evangelio es uno. No hay varias formas de poder encontrar la salvación, no hay varios caminos, no hay diferentes circunstancias, o un bautismo, o lacerarse la piel, o orar muchos Padre Nuestro, o venir muchas veces a la iglesia, o no decirle, o faltar el respeto al pastor. No tiene nada que ver. La gracia es algo completamente diferente. Es un arrepentimiento, es un quebrantamiento bíblico, es algo de parte del Espíritu de Dios, que llega y se queda para aquellos que es real. Y para aquellos que no es real, es que han creído en vano, porque se han apartado de ese verdadero evangelio. ¿Se va entendiendo? Miren, yo le voy a dar un pequeño resumen de lo que es el evangelio, y lo hice en 4 líneas. Y lo voy a leer explícitamente de como lo coloqué acá en mi síntesis. Reconocer nuestros pecados delante de un Dios santo. Esto es el evangelio, ¿eh? Reconocer nuestros pecados delante de un Dios santo. Entender que debemos ser juzgados por Dios y que debemos ir al infierno. Pero Cristo, que es Dios mismo, vino a la cruz del Calvario para sufrir aquellos que nosotros teníamos que haber sufrido, y así sustituirnos y pagar con su vida todos nuestros pecados. Esto es real porque creemos que resucitó de los muertos. ¿Quedó claro? ¿Sí? En resumen, ver a Cristo vivo con los ojos de la fe. Eso es alcanzar la salvación. Alcanzar la salvación es ver a Cristo vivo con los ojos de la fe. Y a partir de que logramos ese objetivo en nuestra vida, nosotros alcanzamos la salvación. Vamos a ver, y con esta pequeña introducción, yo quiero que podamos ver en esta luz que recién acabamos de poder describir entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y lo que es la salvación. Yo quiero poder experimentar y que veamos un poquito la vida de Pedro, ¿sí? Cuándo Pedro fue salvo y de qué manera nosotros podemos darnos cuenta cuáles son las características que tenía Pedro en el momento de su salvación. ¿Estamos, iglesia? Gloria a Dios. Vamos a ver primero cuándo Pedro fue salvo, o sea, recibió al Espíritu de Dios, porque dijimos que en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, como vimos recién, Cristo los identificó como suyos, ¿cuándo qué? Cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Estamos? Salvación, Espíritu Santo, mismo acto. ¿Estamos? ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que ir al libro de Hechos y ver un poquito, al libro de Juan en este caso, y ver un poquito cuándo Pedro fue salvo. Y lo vemos en Juan, capítulo 20, versículo 19, y vamos a ver cuándo Pedro fue salvo. Dice la Escritura, Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y escuche bien estas palabras: como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué cosa? Recibid el Espíritu Santo. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿qué fue lo primero que hizo Cristo? Se mostró como resucitado. ¿Qué mostró en sus manos? Las marcas. ¿Cuál fue el mensaje que les dijo? Crean en mi resurrección. Por eso les dije que el Evangelio es ver a Cristo con los ojos de la fe. Ver a Cristo resucitado con los ojos de la fe. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser más bienaventurados que Pedro. ¿Cómo? Sí, ustedes van a ser más bendecidos que los apóstoles. ¿Pero en dónde dice eso, pastor? Vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice la Escritura. Vaya al 24. ¿Se acuerda que había uno que no estaba? ¿Quién era? Para aquellos que leyeron un poquito. Tomás no estaba, ¿no? Bueno. Pero Tomás, uno de los 12, 20-24 estamos, ¿sí? Llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado,
no creeré. Por lo tanto, ¿Tomás era salvo? No era salvo. A lo mismo que Pedro, todavía no había visto a Cristo. Cuando lo vio a Cristo, ahí alcanzó el Espíritu Santo, y cuando recibió el Espíritu, recibió la salvación. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, otra vez, pasa a vosotros. O sea, eso hizo exactamente lo mismo que hizo con los otros apóstoles. O sea, ahora Tomás estaba en la misma posición que los otros apóstoles. Porque a veces nosotros le decimos a Tomás, no, Tomás incrédulo, ahora ve porque no tiene fe. No, los otros apóstoles estuvieron en la misma situación. Era exactamente igual. Pedro y Tomás creyeron de la misma forma. Creyeron porque vieron a Cristo resucitado. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente, le dice Jesús. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, al igual que todos los discípulos. Y miren lo que dice al final. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es creer con los ojos de la fe. Eso es alcanzar salvación más bienaventurada que la que tuvieron los apóstoles. Ustedes cuando creen con los ojos de la fe, no porque ven sus circunstancias, no porque ven lo que pasa, sino que creen en su convicción que Cristo realmente resucitó de los muertos y murió por nuestros pecados, el Señor nos dice que nos da vida eterna. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu. A través de que recibimos el Espíritu, Dios nos da salvación, nos convierte literalmente en sus hijos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, como le dije recién, yo quiero ver un poquito el tema del apóstol Pedro y su vida antes de este día de conversión. Cómo era su vida, de qué manera él se desarrollaba. Y yo quiero que usted se ponga un poquito a la luz para ver si su vida es similar o si usted está viviendo algo similar para poder compararse con Pedro, ¿sí? Nosotros dijimos que Pedro, en el libro de Juan, capítulo 20, recién ahí alcanzó, ¿qué cosa? La salvación, porque recibió el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo era Pedro antes del versículo 24, capítulo 20? Y vamos a ver un poquito varios defectos que tenía Pedro. Pedro, sabemos que era impulsivo, era impetuoso, era vanidoso, era conflictivo, era confiado en sí mismo. Y yo creo que usted busque, por favor, el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Y una de las cosas que tiene una persona que no ha recibido el Espíritu de Dios es mirar las cosas de los hombres y no las cosas de Dios, que es justamente lo que le pasaba a Pedro. Esto fue antes de su conversión, todavía estaba en el proceso de caminar con Cristo. Mire bien, iglesia, o sea, miren todo el tiempo que Pedro le llevó prácticamente su conversión minutos antes de que Cristo fuera a la cruz. 3 años caminó con Cristo para ser convertido. Miren todo lo que Pedro tuvo que transitar. Usted tiene las Escrituras, la luz del Evangelio, que puede conocer el Evangelio de un día para otro y Dios lo puede libertar en un momento. ¿Cuánta diferencia y cuánta gracia tenemos nosotros hoy en día para recibir la palabra de Dios? Miren lo que dice el versículo 21 del capítulo 16 del libro de Mateo, ¿sí? Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le estaba diciendo el Evangelio. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose, dijo a Pedro, o sea, al Señor Jesús, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones las cosas en la mira de Dios, sino en la de los hombres.
Ahora, este texto muchas veces fue interpretado de la siguiente manera. No, Satanás no es que entró en Pedro, sino que Satanás utilizó a Pedro y le puso pensamiento. No. Acuérdese de que Pedro todavía no era un hijo de Dios. Satanás estaba en Pedro. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo a Satanás que estaba en Pedro, quítate de mí. Porque Pedro todavía no era un hijo de Dios. O sea, esas cosas son muy importantes que pueda usted investigar en la teología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, iglesia? Entonces, era una persona no convertida. ¿Qué le pasa a una persona no convertida? Una persona no convertida, como le pasaba a Pedro acá, el Señor le estaba diciendo el plan de salvación, ¿y él qué hizo? Quería ponerle un freno. ¿Por qué? Porque no estaba pensando en las cosas del cielo, estaba pensando en las cosas de la tierra, ¿sí? Entonces, una persona que piensa más en las cosas del mundo que en las cosas divinas, es una persona que no alcanzó la salvación. Cuando se piensa más en ganar dinero que en estar un tiempo con Dios, tampoco es una persona que alcanzó la salvación. Cuando pesa más nuestro orgullo, o sea, las cosas de este mundo, que el poder perdonar para que el Señor nos vea con buenos ojos, tampoco es una persona que pueda alcanzar la salvación. Cuando no podemos cambiar, porque no podemos dejar nuestro estilo de vida aquí en este mundo para agradar a Dios, tampoco es una persona que alcanzó la salvación. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo a la luz de Pedro. Pedro se interpuso en el plan divino. ¿Por qué? Porque era utilizado por Satanás desde su interior. Por lo tanto, si una persona le da más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, esa persona no tiene el Espíritu de Dios en su interior. ¿Estamos, iglesia? Es muy sencillo poder interpretarlo. Lo que pasa es que muchas veces mezclan la teología y van para un lado o van para el otro. Otra de las cosas que también tenía Pedro, que todavía no había alcanzado su salvación, fue negar al Señor. Muchos de nosotros conocemos ese texto. Mateo 26:31 dice, ahí un poquito más adelante, Mateo 26:31. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Otra vez le está diciendo, ¿qué cosa? La resurrección. De vuelta le está anunciando el evangelio. Y miren atrás, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y así sucedió. O sea, una persona que no tiene a Cristo, acuérdese que Cristo fue a la cruz. Escuche bien, Cristo fue a la cruz. ¿Y cuándo Pedro otra vez tuvo un encuentro con Jesús? Cuando Jesús estaba resucitado. Acuérdese que tenía las marcas en las manos. O sea, cuando Cristo fue a la cruz, Pedro no era salvo todavía. Alcanzó la salvación luego de la cruz, cuando Cristo se le apareció. ¿Se entiende? En este momento, Pedro, ¿en qué posición estaba? Estaba en la posición de que sabía o tenía la mejor intención del mundo. Tenía todas las ganas de seguir a Cristo. Él le decía, no, Señor, yo voy a estar contigo. Pero en cuanto vino a jugar su muerte o su vida estaba en la ruleta, digámoslo de esta manera, él no jugó su vida por Cristo. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y lo que se hacen llamar hijos de Dios. ¿Escuchó bien? Miren, una cosa es llamarse hijo de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Pedro en ese momento se llamaba hijo de Dios, pero no era hijo de Dios. Porque Cristo le dijo, ¿vos me decís que no me vas a negar? Yo sé que vos me vas a negar porque todavía no sos nueva criatura. No tenés la capacidad para dejar tu vida por mí. Cuando pase la cruz y creas en mí por fe, entre el espíritu de vida en tu corazón, ahí sí vas a poder ser mártir por mi nombre. ¿Qué es lo que sucedió? Pedro murió por la causa de Cristo, pero no antes. Sabemos que después, ¿qué hizo? Lo negó, y lo negó 3 veces. Mire, escuche bien. Yo a veces tengo que renegar con personas que le tengo que decir, ore, lee la palabra, o tengo una relación más cercana con Cristo. Mire, usted lo ve a Pedro acá, yo veo a Pedro
Y el Señor está renegando con él de la misma manera que yo estoy renegando con esas personas. De la misma forma. Pero cuando la persona es convertida, ya uno no reniega más. Porque uno da su vida por Cristo. ¿Se entiende cuál es el momento donde entra el Espíritu y cuándo no? Miren, cuando uno da su vida y no niega a Jesús en ningún área de su vida, es cuando realmente el Espíritu de Dios entró y fue dueño de esa persona. A partir de ese momento, nosotros somos hijos de Dios, no somos convencidos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muchas personas que niegan a Cristo siguen pecando como si nada hubiera pasado. El Dios creador no está dentro de la ecuación de la vida de la persona, en su vida, en su familia, en sus vicios, en sus relaciones sentimentales, en el trabajo, con el dinero. En todo simplemente ellos existen. Y creen en Dios, así como también cree Satanás en Dios. Porque Satanás, perdón, me comí la S. Satanás también cree en Dios y es el que más cree en Dios. Pero no precisamente Satanás pone en su propia vida a Jesús como la ecuación de su vida, porque lo aborrece. De la misma manera, las personas que no ponen a Dios, a Jesús, dentro de la ecuación de sus vidas. Mi relación con mi esposa es Cristo en el medio. Mi relación con el trabajo es Cristo en el medio, por eso no me molesta dar, por eso no me molesta ofrendar, por eso no me molesta diezmar, por eso no me molesta poder sostener la iglesia de cualquier tipo de forma. Por eso amo lo que hago. Pero cuando uno no ama lo que hace, niega al Señor, y cuando uno niega al Señor, el Espíritu de Dios no está en él. Porque cuando está el Espíritu de Dios, se acaba todo lo demás. ¿Estamos, iglesia? Otra de las consecuencias, otra de las cosas muy visibles también, que es en la no conversión de Pedro, es en que Satanás lo puede tocar. Miren, Lucas 22:32. Esta es otra de las características por las cuales también yo puedo decir de que Pedro recién recibió la salvación en el versículo 20. Lucas 22:32 dice así: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. ¿Escuchó bien, no? Satanás me ha pedido que zarandearte como a trigo, o sea, me pidió. Sí, todo está, ¿qué cosa? En base a la voluntad de Dios, eso sin lugar a duda. Pero Satanás puede obrar en aquellos que no son sus hijos. Y puede operar en sus hijos. Miren, yo veo muchísimas veces o muchas historias que vienen y me dicen: no, lo que pasa es que te hicieron un trabajo. O tenés una maldición, por eso no podés superar tus problemas. Son personas que se congregan, que van a una iglesia cristiana. No, yo soy un hijo de Dios, pero tengo un trabajo y la verdad que me hicieron un trabajo y ese brujo era muy poderoso. Mire, cuando alguien es hijo de Dios, el maligno no te puede tocar de ninguna forma. No hay forma que el maligno te pueda tocar. Cuando sos hijo, no cuando sos uno que cree, no, cuando sos hijo. En ese momento el maligno no te toca. Primera de Juan 5:18, un texto clarísimo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Porque es un hijo de Dios. Por eso el maligno no le puede tocar. Cuando no es hijo de Dios, el maligno sí lo toca. Miren, no sé si ustedes alguna vez leyeron el libro de Job, pero en el libro de Job, ustedes van a ver en el primer texto, agarre simplemente, lea capítulo 1 y capítulo 2, y va a ver a Job, escuche bien, ayunando. A Job orando por sus hijos. Escuche bien, a Job en las puertas de la ciudad. Lo va a ver a Job como un buen hombre, como sincero, dadivoso. Los 2 primeros capítulos del libro de Job. Y después, durante todo un libro, lo ve a Job sufriendo por la mano de Satanás. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Sabe por qué?
Porque si usted va al capítulo 42, vaya al capítulo 42 de Job. Capítulo 42, versículo 5. Mire lo que dice. Y si esto no le abre la mente, nada se lo va a abrir. Mire lo que dice Job. Job, no Josué, Job, ahí está. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué está diciendo Job en ese texto? Está diciendo, yo había escuchado lo que era creer en ti. Yo había pensado, imaginaba que era así, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? ¿Que uno ve a Dios? No, la Escritura dice que nadie puede ver a Dios. ¿Qué está diciendo acá? Los ojos espirituales. Dios le dio el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué hace en nosotros? Abre nuestros ojos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo en Job? Lo salvó. Lo salvó. El maligno lo tocó durante toda su vida, aunque él había sido una persona buena, una persona dadivosa, una persona correcta. No se trata de que vos seas bueno, dadivoso, correcto, de que inclusive ores, mira lo que te digo. No se trata de eso. Se trata de darte cuenta quién es el creador del universo, quién te hizo, quién te formó desde el polvo, quién es dueño total y absoluta de tu vida, absolutamente de tu vida, perdón. Quién es aquel que puede darte vida y te la puede quitar, y quién es aquel al cual todos los días tenés que quebrantarte porque sos un pecador, que si no te quebrantás delante de su presencia y delante de su gloria, vas a ir al infierno. Job tuvo toda una vida en donde perdió familia, perdió casa, perdió todo. Hasta que Dios le dijo, escúchame, vos no sos lo suficientemente bueno para alcanzar nada. Recién en el capítulo 42, que en versículo 42, tiene 44 capítulos, recién ahí pudo encontrar la salvación. Y dice la Escritura, el Señor lo bendijo más de lo que había perdido Job, de doble manera. ¿Por qué le dio todo eso? Porque ahora era hijo. Ahora era hijo. Y al ser hijo, uno puede tomar las bendiciones de Dios porque es hijo y porque el maligno no le toca. Cuando el maligno no te toca, es porque tu vida ha cambiado, tu vida ha encontrado cuál es el verdadero evangelio de Dios y has encontrado la verdad. ¿Se entiende, iglesia? Esto tiene que entrar en la mente nuestra. Tenemos que comprender cómo estamos delante de Dios, cuál es nuestra situación delante del Creador. ¿Cómo nosotros podemos encontrar la verdadera salvación? Lo único que nos va a dar gozo, porque no hay otra cosa que te va a dar gozo en tu vida que no sea encontrar el verdadero evangelio de Dios. Amén, gloria a Dios. Las evidencias de la no salvación de la vida de Pedro eran, una de las evidencias lo vemos en Mateo 26, 41, que es algo muy claro. Le dice, por ejemplo, lo que yo recién le acabo de explicar, el descuido en la oración. Mateo 26, 41, el Señor le tenía que venir a decir a Pedro, velad y orad. Y le tenía que decir, velad y orad. Y le tenía que venir otra vez a decir, velad y orad. Orá, orá, orá. Cuando uno se convierte, ya eso no existe. No es el Señor torturándote el cerebro o el pastor diciéndote, sino que es un gozo estar delante de la presencia de Dios en oración, postrándose en su presencia, en su gloria. Es algo necesario, es algo que usted lo necesita, porque si no lo tiene, literalmente su vida no tiene paz. Es una tortura vivir sin poder orar. Miren la gran diferencia. Es una tortura vivir sin poder orar, a la diferencia de tener que insistir para que oren. ¿Se ve la diferencia? ¿Lo ve la diferencia? Sí, iglesia. Cuando uno realmente está postrado delante de Dios, siente gozo. Mire, hoy estaba haciendo este mensaje, estaba ahí en mi oficina, y la verdad el Señor cuando me habló de esto, era una pasión por postrarme delante de su gloria. No podía hacer absolutamente nada, y no se trata de cuán bueno yo sea, no se trata de las cosas buenas que he hecho en mi vida,
Se trata de Él. Él es el centro y el núcleo, no soy yo. No es lo que yo haga puede determinar mi salvación. No, Él es lo que Él hizo, lo que Él obró, lo que Él operó, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él vivió, todo lo que Él transitó, todo lo que Él cruzó en el infierno, en la cruz, toda la gracia, toda su creación. Todo eso es su misericordia en mí. Eso es salvación. Salvación no es mi esfuerzo humano, no es mi capacidad para lograr algo. Yo no tengo la capacidad, ni yo ni usted. Por eso la Biblia es tan clara en ese sentido. Lo que pasa es que se fue transformando tanto en un pensamiento del hombre, en donde el proceso de conversión depende de mí, depende de mi voluntad, depende de mi decisión. Si yo quiero, soy salvo, y si no quiero, no. ¡Mentira! Jamás fue así. No depende de nosotros, no depende de vos. Depende de entender quién es el Señor. Y a partir de ahí uno puede encontrar la salvación. Esa es la confusión más grande del Evangelio y la mejor mentira de Satanás. Porque Satanás se ocupa de hacer eso. Miren, Juan 18:10. Miren lo que hizo, una de las cosas que hizo Pedro, por ejemplo, cuando no tenía una salvación pura. Cuando no tenía el Espíritu de Dios en él. Juan 18:10, entonces Simón Pedro, quien tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Sabe cuántas veces yo me pregunté cómo un hijo de Dios, en este caso un apóstol, pudo sacar una espada y querer matar? ¿Por qué no era salvo? ¿Por qué no era salvo? Porque no había encontrado la vida eterna. Porque todavía el Espíritu de Dios no estaba en él y no refrenaba su maldad. Él tenía esa maldad imperiosa dentro de él para, si tenía que matar a alguien, ojo, pero por el nombre de Jesús. No es así. No es así. Cristo no nos vino acá a decirnos que lo defendamos a Él. ¿Sabe lo que le dijo en ese momento Jesús a Pedro? Después más adelante le dice, escuchame una cosa, Pedro, ¿no te pensás que yo no puedo traer una legión de ángeles para que me pueda cuidar y defender? Soy el creador del universo. ¿Se entiende? Soy el creador del universo. Soy Dios hecho carne. Y estoy acá porque tengo que ir a la cruz para morir por ti. Y ahí es donde Pedro tenía otra enseñanza, pero no había alcanzado la salvación. Lucas 22:54. Siguió de lejos a Jesús, no lo siguió de cerca. Miren lo que decía la Escritura, Lucas 22:54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Esto es una clara analogía a las personas que creen en Jesús, que miran a Jesús de lejos, pero no se comprometen a seguir una vida de Dios. No se comprometen realmente a apoyarse en Cristo, a jugarse por el Señor, a entregar su vida por Él, a entregar todos los que tienen por Él. Miren, ¿qué más usted tiene para perder? A ver, ¿qué puede perder de su vida? Más que su vida. Pero Dios le dice, puedes alcanzar la vida eterna. O sea, Dios nos está dando algo total y absolutamente maravilloso. Escúcheme, amigo, escúcheme, mi amiga. Dios le quiere dar la vida eterna. Y le quiere dar la vida eterna a través de que no lo siga a Él de lejos, a través de que no lo niegue, a través de que usted realmente empiece a depositar su vida completa y absolutamente entera en Cristo y que ya no anda en el mundo. Miren lo que dice la palabra 22:55. Lucas 22:55, otra de las actitudes de Pedro. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro estaba entre todos los gentiles y era como uno más. Era uno más en el colegio, era uno más en el trabajo, era uno más en todos lados. ¿Por qué? Porque nadie sabía que era un hijo de Dios. Eso es una clara característica de que alguien no ha recibido el Espíritu de Dios. Si vos estás en tu trabajo, estás en tu colegio,
Estás en el entorno por el cual te moves todos los días. Y nadie sabe de que sos realmente un hijo de Dios porque le predicás todo el día el evangelio hasta que los volvés loco. Quiere decir que el Espíritu de Dios no está en ti. El claro ejemplo de lo que le pasó a Pedro. Ahora, ¿no es hora de empezar a revisarnos a nosotros mismos a ver si Cristo realmente vive en nosotros como el Espíritu Santo viviendo en nosotros? Escuche bien, la salvación de una persona es Dios, el creador del universo, viviendo en nuestro interior. El creador sublime viviendo en nuestro interior. Si eso no hace una transformación en la persona, ¿qué lo hace? ¿Cómo una persona puede decir, soy una nueva criatura, si dentro del cuerpo no existe Dios viviendo? Es imposible ocultarlo. Es imposible. Yo estoy ahí en el local y no puedo dejar de predicar. Le predico a todo el mundo. No puedo dejar de hablar de Cristo. No puedo. No, es imposible. No puedo dejar de hablar del Señor. ¿Por qué no puedo? Porque es algo que tiene que salir. Porque lo que está adentro va a salir. Yo me río a veces de las charlas motivacionales, a veces que dan en varias iglesias, y le enseñan a las personas a ir a predicar el evangelio, y le dicen, no, ustedes tienen que ir a predicar, y les insisten, y no se dan cuenta que el problema no es que ellos tienen que ir a predicar, el problema es que tienen que tener el Espíritu en su interior, porque si no lo tienen no van a querer ir a predicar. Y ese es el problema fundamental de la iglesia, que el Espíritu no está, el proceso de conversión no existe. No hay un proceso de conversión tal que convenza a la persona y que la persona tenga la necesidad de orar, la necesidad de buscar, la necesidad. Se acaban los problemas motivacionales, se acaban las charlas motivacionales, se acaban los procesos psicológicos para convencer a la iglesia a ir a ganar el mundo para Cristo. ¿Por qué? Porque hay convertidos y no hay convencidos. Miren, Lucas 22:56. Pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él, pero él le negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Negando. Y fíjense, yo lo leí hasta el final, ¿por qué? Porque no es que ellos se dieron cuenta que era un hijo de Dios. ¿Por qué le dijo? Porque dijeron, este es Galileo. Este es Galileo, no este es cristiano. O este es alguien que sigue a Jesús. Eso lo vemos después en el libro de Hechos, cuando salen del concilio y dicen, estos verdaderamente andaban con Jesús porque hablan igual que Jesús. Pero acá lo reconocieron porque era Galileo. Esa es una diferencia teológica terrible. Muchos dicen, no, después lo reconocieron a Pedro. No, lo reconocieron porque era Galileo, porque se vestía igual. Pero eso no quiere decir que en su interior corrían ríos de agua viva. No, era una persona muerta que tenía un hermoso vestido, como pasa muchas veces en la iglesia. Personas que dicen ser cristianos, que la gente reconoce que uno es cristiano porque uno dice, no, yo me congrego, pero no predican el evangelio porque no hay ríos de agua viva. ¿Ve la diferencia? Ponemos un texto anterior. Bien, porque era Galileo. ¿Se entiende, iglesia? La gran diferencia al parecer ser un cristiano o al ser realmente un hijo de Dios. Una persona no puede agarrar y decir, yo soy cristiano porque soy Galileo. Porque se congrega, porque se viste igual, porque habla de concupiscencia. Uno no puede decir que es un cristiano por eso. Uno es un cristiano cuando realmente expresa desde su interior, desde sus venas, ganas de orar, ganas de leer la palabra, ganas de buscar de Cristo, ganas de predicar el evangelio, ganas de no negar a Jesús. Yo le estoy leyendo los textos en donde Pedro todavía no conocía a Jesús. Y la verdadera conversión de Pedro, la restauración, comienza recién en Juan 21:15. Luego, escuche bien, luego de que el Señor viene y le dice recibir el Espíritu Santo, escuche bien, ¿saben lo que le pasó a Pedro? Recibió el Espíritu de Dios, o sea, se convirtió, recibió el Espíritu de Dios, empezó a vivir su vida y tuvo un encuentro con Jesús. Recién ahí tuvo el encuentro con Jesús.
Primero fue salvo, recibió el Espíritu y luego tuvo un encuentro. Y miren cómo fue el encuentro. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. A partir de ese momento, Pedro entendió que Jesús conocía sus pensamientos. A partir de ese momento, Pedro, ¿qué hizo? Empezó a amar a Jesús. Antes lo conocía, ahora lo amaba. Miren qué gran diferencia hay entre conocer el Evangelio a amar el Evangelio. Una persona va a tener el Espíritu Santo en su interior cuando ame a Cristo, no cuando conozca de Cristo, no cuando vaya a una iglesia o se llame así cristiano. No, una persona es salva cuando ame a Jesús. Y si se equivoca, por más mínimo que se equivoque, se va a arrepentir con quien tenga que arrepentirse, porque va a amar a Jesús. No porque venga un pastor y le diga: tenés que arrepentirte. Va a dejar de mentir, va a dejar de engañar, va a dejar de murmurar, va a dejar de hacer absolutamente todo, porque si no lo hace, no ama a Jesús. Y si no hay amor, no está el Espíritu. Y si no está el Espíritu, no hay salvación. ¿Se entiende? Miren, vamos a pasar al otro lado y vamos a llegar ahora ya al punto 5 de mi resumen: las características visibles de un Pedro salvado. Y en estos minutos yo te quiero leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Me quedan algunos minutos y yo quiero que leamos algunos textos, que estos textos acompañan lo que es Cristo en la vida de Pedro y lo que es Cristo ahora, luego que recibió al Espíritu de Dios. ¿Escuchó bien, no? Lo que es Cristo luego de la cruz. ¿Cuáles son las actitudes de Pedro luego de que Cristo cruzó la cruz? Y dice Hechos 2:14, y así comienza Pedro. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué empieza diciendo Pedro? Empieza derramando el Espíritu de Dios. No Pedro, el Espíritu de Dios obrando y Pedro testificando eso. Pedro está mirando en tercera persona el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. En Pentecostés no se derramó el Espíritu como está en la película en los discípulos. No, fue en Juan 20. Ahora se derramó en todos los demás que no estuvieron cuando Cristo se apareció. ¿Se entiende? En esas personas recibieron el Espíritu de Dios y Dios ya estaba obrando en Pedro, tal que Pedro explicó lo que estaba sucediendo, porque los que habían recibido el Espíritu no tenían la capacidad todavía. Faltaba que pasara algunos días para tener la capacidad para poder explicar. Yo cuando recibí el Espíritu de Dios, escuche bien, recibí el Espíritu de Dios, recién al segundo día empecé a predicar su palabra. ¿Dónde lo prediqué? Lo prediqué cuando todavía no le habían hecho la autopsia a mi hija y estaba en una mesa así larga, todos mis parientes llorando y yo hablando de Cristo en la punta. El papá. Increíble. Eso es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te da la capacidad, una capacidad que no sabes de dónde viene, de dónde nace, quién lo forma o quién lo crea. Es algo sobrenatural que viene de Dios.
Y es algo hermoso de Dios. Miren, cuando usted se va un poquito más adelante, empieza a ver un poquito al Pedro anciano. Al Pedro, ¿se acuerdan cómo era Pedro recién, que lo acabamos de leer? Irascible, irritable, con ganas de llevarse el mundo por delante, con muchas veces teniéndole que decir que tiene que orar, con muchas veces diciéndole no tenés que negar a Dios, con muchas veces haciendo la suya, metiendo macana, alejándose de Dios, alejándose de Cristo, no poniéndose delante, no luchando, no exponiendo su vida. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Miren lo que dice Pedro luego de cruzar la cruz. Miren lo que dice Pedro luego de cruzar la cruz. Primera de Pedro 5:2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Miren lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, ya nadie me tiene que decir que va a llorar. Ya nadie me tiene que decir que diga que yo soy de Jesús. Ya nadie me tiene que decir tengo que darme a conocer. Ahora lo hago por mi propia voluntad. Ahora lo hago porque quiero, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, no porque me van a pagar o porque voy a ganar algo. No, lo hago por amor, dice Pedro. Este es el Pedro luego de la cruz. El Pedro luego de la cruz. 5:3. Con toda humildad, no teniendo señorío. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la congregación. O sea, humillándose. Pedro dejó de ser aquel que le sacaba una espada, que quería guiar, que quería llevar la batuta. Dejó de ser ese. Ahora es el que sirve. Es el que se postra, el que le dice, ¿hay algo para hacer? ¿Hay algo para hacer? Nadie me tiene que decir nada. ¿Hay algo para hacer? El que necesita, el que quiere ayudar, el que brinda, el que dice, ¿qué se necesita en la iglesia? ¿Qué yo tengo para dar? Yo quiero. Ese es Pedro después de la cruz. No importa lo que gane, lo que tenga, yo quiero darle todo a él. Ese es Pedro después de la cruz. 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humillación. Y miren lo que hacía Pedro acá. ¿Qué hizo? Esperaba en la mano de Dios. Dejó de depender de sus propias fuerzas. ¿Y qué hizo? Empezó a depender de la mano de Dios. Y dijo, ahora yo quiero depender de Él. Ya no quiero depender más de mí, no quiero depender de mis fuerzas, de mi poder y de mi capacidad. No quiero. Quiero que Él tome el control. Ese es Pedro después de la cruz. Ese es Pedro creyendo por fe. Ese es el Espíritu de Dios en Pedro. Ahora yo necesito que Él esté en mí, bajo la poderosa mano de Dios. Miren lo que dice el 7. Le estoy hablando de la historia de Pedro, simplemente eso. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos está explicando y nos está diciendo, luego que reciban el Espíritu de Dios, no es que ustedes tienen que depositar su ansiedad en Cristo. No, ustedes lo van a hacer, porque si no lo hacen van a morir. Y no que van a morir porque los mandan al infierno, van a morir porque no van a poder soportar. Van a amar tanto a Jesús, van a amar tanto a Cristo por lo que hizo, que van a querer agarrar y depositar toda su vida en sus manos. Van a querer dejar todo lo que tienen. Van a querer agarrar y entregarse completamente. Completa y absolutamente. Hermanos, o sea, amigos, es increíble. Simplemente increíble. Increíble. Es increíble. Miren lo que dice el versículo 10.
Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿El qué hacía ahora? Él tenía una gloriosa esperanza en Cristo. Esa gloriosa esperanza es la que uno tiene cuando recibe el Espíritu de Dios. Cuando uno recibe el Espíritu de Dios, empieza a hablar de Dios, de Jesús. Empieza a cambiar su carácter. Empieza a ser transformado, se humilla, entrega todo a Dios, entrega sus cargas. Está completamente radicado en su esperanza. ¿No le suena a una persona convertida? ¿No le suena a una persona que realmente recibió el Espíritu de Dios? Primera de Pedro. Esta carta fue escrita por Pedro luego que cruzó la cruz. El libro de Juan y el libro de Hechos, hay una línea en donde en el libro de Juan está Pedro antes de la cruz, no salvo, Pedro luego de la cruz, siendo salvo y trabajando para el reino de Dios. Y las cartas muestran su carácter, muestran lo que él era, cómo él fue transformado, cómo él fue cambiado, cómo él agarró y dijo lo mismo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, tuvo la misma experiencia que tuvo Pedro cuando vio a Cristo con sus manos perforadas, metiendo la mano en su costado, exactamente igual. Pablo quedó ciego durante 3 días y Ananías oró sobre él y le sacó las escamas. Recibió al Espíritu de Dios en ese momento, porque le dijo: recibí el Espíritu de Dios. En ese momento Pablo fue salvo, a partir de ese momento. Y Pablo agarra y dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, algo tan maravilloso y algo tan hermoso que denota la salvación de una persona. Y si usted no vive esto todos los días, es hora de que realmente crea en fe y que busque al Señor para que el Señor lo salve y que le dé vida nueva. Porque Pablo dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor Padre Santo, en el